al capítulo número 14 de Venenos a Medicinas con Veneno Medicinal. Sí, este es un capítulo especial. Vamos a estar hablando con Rodrigo Herrera, creador de Crónicas Colas, acerca de las fantasías sexuales. Éjale, y ahí está. Se una. A ver si aparece, a ver si aparece. Mientras tanto, contarles que el capítulo anterior está en Spotify y en YouTube. Aloha, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, oye, qué bacán, qué bonito, qué bonito. Está helada la cosa, ¿no? Está helado, está medio Oye, helado. ha hecho un frío, weón. O sea, a mí me pasa caleta, yo siempre lo he dicho que el invierno siempre, weón, es como de esos típicos momentos para tirar como con el pantalón a mitad de pierna nomás. Porque el A frío, mitad de weón, te caga. pierna. O debajo de la frazada ahí, debajo Claro, ahí, de las inventando de todo. mantitas. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo, cómo estamos para partir? Estamos, ¿Algunas pues. palabras antes de, o nos vamos así Eh, nomás con todo? no, igual, agradecerte la invitación al programa. Igual he visto varios de los capítulos que tenéis, muy buenos, grandes invitados. Me siento honradísima de estar acá hoy día. Así que nada, pues, Obvio. démosle un show a la gente, pues. Eso, démosle show a la gente. Qué Sí, bacán. po. Ya mira, este es como el histórico, a veces se me olvida, a veces lo hago, a veces no, pero el histórico habla de una pregunta que se hace al inicio del programa y que tiene que ver con que, ¿qué significas? ¿Cómo significa la sanación? ¿Qué significa para ti la sanación? Para mí, ¿sabéis qué? Yo creo que de repente uno está súper preocupado como de sanarse para adelante y yo creo que al final como que todas las heridas tienen como súper como un proceso desde adentro hacia afuera, ¿cachai? Entonces yo creo que primero, para mí la sanación va mucho como en aceptar weas pasadas, ¿cachai? Como tratar de eh, perdonar ciertos momentos, ¿cachai? O lo que sea que hayamos pasado antes, y yo creo que así podéis como sanar, ¿cachai? Como partiendo desde el inicio hacia el fin, pues, weón, ¿cachai? Interior a exterior. Mm, Como que mucha gente intenta sanarse de weas que todavía no pasan, o como anteponerse a esa wea. Yo creo que no, yo creo que va más como en perdonar weas como cuando eres más chico, weas así. Creo. Eso va para mí como más en claro. sanarse, weón. Oye, igual bacán, como un histórico, Claro. como un reunir. Y es mucho de lo que se hace en terapia, por ejemplo, tiene que ver con como cuando ayudamos a las personas con trauma a integrar su historia, como a poder contarla como con dolor, pero poder Exacto. permitir que los espacios queden ahí, ¿cachai? Como que quede registro de la experiencia. Y también, ¿sabéis que hay otra, esto que dijiste que es como de adentro hacia afuera? Mm. Eh, y que, bueno, hay una ley en homeopatía que tiene que ver con que cómo van sucediendo las curaciones y también se habla que también es justamente desde adentro hacia afuera, como en términos de exoneración. Y ya que nos fuimos con esta pregunta, Ay, y gané esto, aquí adiviné, dice, adiviné, ¿cierto? Ah, adivinaste, ¿no? Ya que nos fuimos con esta pregunta, Pi, Pillín, ¿te las traís? Dice, se pone interesante la tarde con mi vieja Crónicas Colas. mi PG. Y aquí vamos a poner interesante la tarde. Sí, bueno, Y vámonos al callo, po. ¿Qué démosle es una nomás. fantasía sexual? Partimos de una. Puta, mira, yo la otra vez en mi perfil definí las fantasías sexuales básicamente como un escenario creado en tu mente que es muy posible, porque ahí un poco definimos la diferencia entre imaginación y fantasía, ¿cachai? La imaginación tiene que ver mucho cómo poder desprenderte de tu naturaleza humana, como podéis tener alas si lo imagináis, podéis tener como cuatro patas, podéis tener, no sé, siete tetas, da lo mismo, pero la fantasía en Ajá. sí tiene tiene una realidad controlada en tu mente, ¿cachai? Entonces lo que hacemos nosotros, creo, con las fantasías es que generamos este escenario muy controlado por nuestra mente, muy como queremos tenerlo, ¿cachai? Y eso se convierte en una fantasía sexual. Y intentamos que también viene como con la carga erótica y todo, pues, obvio. Ujú. Pero es un escenario Claro, pero muy entonces controlado. son escenarios controlados. En algún momento Freud habla de la fantasía sexual como una representación que está destinada a no ser ejecutada, ¿cachai? Como que a que no se realice. ¿Qué pensáis respecto a eso?
es que yo pienso que igual tiene harta razón, porque yo creo que las fantasías son fantasías mientras viven en tu cabeza igual un poco, porque Ajá. entendiendo que es como un escenario que tú lo creaste, tú lo imaginaste y tú eres como el dios de este escenario sexual o esta fantasía sexual, tú caché que si lo lleváis a cabo no va a ser 100% como te lo fantaseaste, ¿cachai? Y no vas a poder controlarlo todo como si puedes hacerlo en tu cabeza. Entonces, yo creo que las fantasías una vez que salen de tu mente ya mueren, ¿cachai? Como que es muy Mm. complicado tener como el control de una fantasía sexual, yo creo. Y en ese sentido, como al experimentar una fantasía sexual, al vivirla, ¿qué recomendáis? Como, ¿cómo ha sido tu historia también como a través de las fantasías sexuales? Puta, para mí las Como, fantasías han mutado mucho como en distintas etapas de mi vida, ¿cachai? Por ejemplo, yo tenía fantasías sexuales muy distintas en el colegio, muy distintas en la universidad, muy distintas ahora que estoy más viejo, ¿cachai? mm, Entonces, eh, yo creo que lo primero que tenemos que tener súper en claro es que si tú tenías una fantasía sexual, lo primero es que las expectativas tenéis que bajarlas. Siempre, como no. Que la gente entiende mucho malinterpreta que bajar las expectativas significa como algo malo, ¿cachai? Pero yo creo que bajar tus expectativas tiene como una carga súper positiva cuando evitáis una frustración, ¿cachai? Entonces, pues para mí, por lo menos ah, partiendo y el proceso tiene que ser como ya, si queréis vivir tu fantasía sexual, bájale un poco la expectativa, que no significa que vaya a ser malo, y si podías hacerlo, bacán. Y no intentéis controlar todo en tu fantasía, como que de repente la gracia es que te dejéis llevar nomás. claro, claro. Y con esto que decís tú de bajar las expectativas, también ahí creo que es como ponerle una cuota de realidad, por así decirlo, a este hecho que constituye la fantasía sexual, que es como una idealización y que esa misma idealización permite que podamos acceder al placer y en la realidad puede ser totalmente distinto. Sí, pues, aparte yo creo que todo el mundo somos como personas fantasiosas igual un poco. Como hay muchos niveles distintos de fantasía. Hay gente que tiene fantasías, bueno, así locas, pues bueno, así, onda, fantasías muy cuáticas, y gente que tiene fantasías muy sencillas, por así decirlo, ¿cachai? Yo creo que la gracia es que Ujú, cada uno tiene como sus propias fantasías, ¿cachai? claro. Y hay gente que también vive su vida como, o sea, de plano desconectada desde como no desde la sexualidad, porque en el fondo siempre se está viviendo y vibrando en sexualidad, pero sí como del encuentro con los cuerpos. Y me fui. Pero Pero claro, igual tiene que piensa, ver con esto. Dale, no, dale. no, dale, yo te interrumpí, perdón. Dale, dale, no, si yo estaba ahí como retomando. No, que yo igual estaba pensando como en el poder de la fantasía, ¿cachai? Porque yo creo que la fantasía como per se, a mí me gusta mucho entender que dentro de la sexualidad, la sensualidad, el erotismo y todo hay cierto poder y hay un poder súper grande. Y pasa mucho con que todos tenemos muy en claro hoy en día que las fantasías venden y hay gente que gana plata, hay gente que Mm, vive, bueno, haciendo realidad fantasías de personas, ¿cachai? Entonces creo que es súper heavy pensar cómo, o definir cómo lo estamos haciendo acá, una fantasía, ¿cachai? Cómo vivir esas cosas. ajá, claro, claro. Mira, ahí dice, se fue pensando en la fantasía. Me Ahí quedé vaya, ahí en no, el aire. ahí no sé Me cuáles son costó tus fantasías, materializar. pues baby, ahí no sé cuáles son, pero bueno, Algunas deben haber, yo creo. sí, po. Algunas las he materializado y otras no. Las he materializado y me ha pasado también justamente que no eran tanto como lo esperaba y tal vez debía haber como mantenido o tenido claro este tema de la idealización respecto a la fantasía. Pero no fueron malas, Eh, ¿cierto? no, para nada. No, para nada. Para nada. Oye, claro, en el fondo igual es interesante porque, como tú decís, también se vende mucho con la fantasía, Ujú. ¿cierto? Sobre todo sexual, y es un poco como a jugar como con este velo y este tabú de lo que, ¿cómo se llama esto? Las personas queremos hacer como a puerta cerrada, pero que socialmente no queremos admitir. ¿Crees tú Claro, que las fantasías son normales en la vida sexual o no sé si normal es la palabra, pero ¿qué es normal hoy en comunes, día? Como que ya... estándar? Claro, claro, comunes, sí, pues. estándar. Yo creo que la fantasía va mucho más como en ciertas prohibiciones o ciertas como limitaciones sociales que podemos tener, ¿cachai? Por ejemplo, yo siempre he sido súper honesto con esta weá y espero que no haya gente sensible como en este chat, pero una de mis fantasías más grandes, por ejemplo, es como tener sexo como con 20 weones de una, ¿cachai? Como yo ser el pasivo de todo el momento y como que 20 weones así como que vengan y todo, pero claro,
tú caché que eso socialmente, si la gente lo sabe, te van a huear. A mí me da lo mismo, pero como que mucha gente también Ajá, puede tener ciertas como restricciones y puede tener ciertos como miedos, como a llegar a esos límites, ¿cachai? Entonces, muchas de las fantasías también se ven muy como nubladas, como con la discriminación, con puta traumas que podáis tener más de pendejo, ¿cachai? No tengo idea, como que va mucho en eso, como que la fantasía, aún siendo fantasía, está bloqueada por muchos factores igual, yo creo. Y de repente la claro. gente puede salirse un poco de esto, imaginarse y en el imaginario generar como esta escena, ¿cachai? Como vivir este erotismo que quizás no lo pueden vivir como en cuerpo, ¿cachai? Entonces encuentro que está súper limitado por algunas cosas igual. Po. Encuentro que hay Ujú. muchos factores que pueden influir en eso. ¿Va? Claro, igual hay algunas corrientes, como en términos del psicoanálisis, como la bola de Freud, que hablan también de que en el fondo las fantasías, tú dijiste que estaban como muy bloqueadas, ¿cachai? Ujú. Como que yendo a esa matriz, también estos locos hablan que las fantasías nacen de bloqueos, Mira, ¿cachai? no tenía idea. Claro, sí hay un tema, y por eso son como representaciones destinadas a no ejecutarse. Po. Como Mm, hay una parte que fue reprimida y esa generó la fantasía y se mantiene ahí como entre medio, ¿cachai? Subyaciendo. Mira, entró alguien que era Placer Culpable Tienda. mira, Placerculpable.tienda, punto, ahí para que la gente le siga y tira, ahí entre todos nos ayudamos, una mano lava la otra, sí, como se pues ahí dice. estamos. Y hablando de placer culpable, ¿qué pensáis como de de la fantasía con culpa, como hablando de esto mismo? Puta, yo creo que nosotros crecimos en una sociedad súper heteronormada, súper patriarcal y con una educación sexual bastante mala. Bueno, eso es cierto, ¿cachai? Yo cuando me definí como gay muy chico, todo lo que me enseñaban como en educación sexual a mí no me hacía sentido. Entonces yo todo lo que entendía y lo que me causaba placer siempre lo viví con mucha culpa cuando chico, porque no, de Ujú, cierta forma, sin decírmelo, la sociedad me dijo como esto no es correcto, esto no es normal. Entonces de ahí una parte con muchos sentimientos de culpa. Eh, ujú. y mientras tú vas creciendo te das cuenta que es súper complicado sacarse como ese cáncer de la culpa, ¿cachai? Porque tenís como, es como un cáncer, lo mismo que el machismo, es como un cáncer como que la weá se esparce por tu cuerpo bueno, y va dejando como telas, ¿cachai? Entonces es súper heavy sacarse como la culpa. Es un proceso largo, es un proceso que depende mucho de cada uno. Eh, y yo creo que muchas de las fantasías que tenemos también son muy ligadas a la culpa, ¿cachai? Porque es como, puta, yo no debería hacer esto, ¿cachai? Como a mis viejos no les gusta esta weá, o en verdad esto me puede dar problemas mañana. Yo creo que va mucho también como conectado con la culpa. Ya cuando te deshaces de eso, yo creo que ya entra ahí a una arena muy entretenida, yo creo. Es una manera muy entretenida. Sí, Oye, po. y enlazando lo que dijiste respecto a que, bueno, han cambiado, porque en algún momento dijiste que tus fantasías no eran las mismas cuando eras pequeño ahora, Ujú. y notáis algún cambio como en retrospectiva, como si es que después de salir del closet, como que tuvieron otra connotación, hubo más espacio para la fantasía, hubo más permiso desde ti Yo creo que más que para vivir ese mundo. yo creo que sí, yo creo que mientras empecé a salir del closet y me empecé a aceptar como mí mismo y empecé a aceptar como mi propia personalidad como sexual, empecé un poco como mis fantasías un poco cambiaron porque empecé a hacer realidad estas fantasías, ¿cachai? Porque no sé, pues como le decía, en el colegio quizá mi fantasía era, no sé, te invento, estar en un trío, ¿cachai? Esa era como mi fantasía Ajá. como en el colegio, ¿cachai? Ponte. Y cuando ya vais creciendo y vais saliendo como de este closet más sexual y todo, vais cumpliendo esas fantasías, ¿cachai? Entonces cada vez más me pasa que mis fantasías se están volviendo un poco más como subidas de tono, ¿cachai? Entonces, Ah, mira. ¿cachai? Entonces yo creo que igual va mucho como en eso, porque mientras tú vais creciendo, vais como cumpliendo ciertas fantasías. Si es que Ujú, tenéis la oportunidad de hacerlo, porque entendamos también que es lo que hablamos igual la de yo creo, como que hay mucha gente que no tiene como fantasías, ¿cachai? Como que no tiene grandes fantasías eróticas. Entonces ahí ujú. también hay que sacarse mucho la idea de la cabeza que hay fantasías correctas y fantasías incorrectas, y básicamente depende de cada uno, ¿cachai? Por ejemplo, Claro. un amigo mío que es como muy tradicional para el sexo y todo, su fantasía casi que es como hacerlo en un motel, ¿cachai? Como, esa es como su fantasía y uno puede decir como, pero weón, qué fome, ¿cómo? Pero Ay, claro, weón, él qué funciona fome. así, ¿cachai? Pero él funciona así, pues, ¿cachai? Mira, Como qué que interesante. Claro.
Claro, y ahí hay como una sensibilidad respecto a lo que sea, como a cómo el cuerpo siente, a cómo puede Claro, sentirse en ese lugar del motel. A mí, por ejemplo, yo pensaba hoy día como una de mis fantasías es tirar arriba una moto. mira. Oye, Arriba de una moto. harto equilibrio, hija, harto equilibrio, ¿y qué tendrá ahí? En serio, pero la moto parada así, pues bueno, Ah, yo pensé que en la en carretera, ¿no? movimiento. La Pero imaginé weón, ¿cómo así. se te ocurre la wea peligrosa? Y de todo pelado, weón. Te dije que mis fantasías están subiendo de tono, te lo dije, ¿viste? Para mí la weá Sí, está po, matando. pero igual, weón, es que eso es como otro nivel, así como ir tirando en la carretera, como arriba de Claro. la moto, a moto pelado más encima, como... Ah, ¿te imagináis? Oh, ya, pero eso es tu fantasía, arriba de una moto. Claro, arriba de una moto, ¿cachai? Por ejemplo, una de mis fantasías, también pensaba eso, era tirar en un auto. Y lo hice y me pasó esto que fue como, porque tengo mis extremidades demasiado largas, Ah, ya, hay como problemas de que espacio. incómodo, claro, como que no, no tinco ahí. Claro, pues, Pero viste, ahí claro, está como. Ahí está, pues, expectativa versus realidad, ¿cachai? Onda, podéis tener una fantasía de tirar en un auto y podéis medir 1,95 m y no estáis cómodos y por no, ningún lado, la claro. palanca a cambio metida en la espalda, weón, así como, no. ¿Cachai? Pero Va como. en la fantasía cabí súper bien como en el vehículo Sí, pues. de el auto de payaso, po, weón, así como que entráis así perfectamente. Y yo creo también como que hay que darle un poco de espacio a ese eh, como a ese lugar, ¿cachai? Como Mm, darle cabida, o sea, ya, como hablar también de la fantasía y traerlas como a la conversación, manteniéndolas como fantasía, porque también lo que va ocurriendo ahí es que hay una suerte de excitación de por medio, si eso es lo que exacto. es lo que mantiene la conexión. De hecho, en algunas terapias como con enfoque más sexual, ¿caché? Como terapia sexual de pareja, también se trabaja mucho sobre la fantasía, sobre el imaginario, y no precisamente sobre como hacer real la fantasía, no tiene que ver con eso, sino con comunicarla, ¿cachai? Para que el Claro. otro pueda meterse en ese escenario y agregar como elementos, Como compartir ¿cachai? un Y poquito como, ese. claro, y darle una forma más grande. Pues, ¿qué pensáis tú como del compartir la fantasía sexual? A mí me pasa harto que siento que cuando estáis como en una situación así, ¿cachai? Como compartiendo ese tipo de cosas, creo que es súper interesante el ser súper honesto con eso, ¿cachai? Como, eh, porque pasa que cuando uno se enfrenta como una situación más erótica, más sexual con alguien, yo creo que ahí es como el momento preciso como para poder hablar de estas cosas. Si tenía una relación de Ujú, pareja, si tiene una relación como más sexo afectivo, yo creo que es un momento para hablar de esas cosas y yo creo que más que el miedo quizás, porque lo peor que puede pasar es que la persona quizás no comparta ese mismo escenario fantasioso tuyo y puede ser que ujú, no se lleve a cabo y está bien, como le dijimos antes, y de repente las fantasías viven muy bien en tu mente y no es necesario frustrante el no realizarlas, ¿cachai? Entonces creo que es ujú, súper importante la honestidad, como sobre todo, porque aparte nosotros crecimos mucho viendo mucha pornografía y entendiendo que casi que todo el mundo se educó mucho con la pornografía y de repente muchas fantasías de personas vienen desde ahí. Entonces tenéis que entender que no vienen desde ahí, lo importante es conversarlo con la otra persona, compartir puntos de vista, bueno, y yo creo que eso como, esa conversación es muy sana, yo creo, es muy sana. Ahora yo no sé si, no sé qué pensáis tú, pero yo creo que será como distinto como fantasías con distintas personas. Uno podrá fantasear como distintas fantasías con distintas personas, o una fantasía es como global nomás y puede ser cualquiera la imagen o el rostro de esa. Yo creo que, claro, yo creo que se puede fantasear. Espérate, es que aquí Donut Hart dice como antes hablaba que le gustaría tirar en un furgón o pero no, ¿por qué en un furgón? Qué interesante, como en ese espacio que está como detrás del conductor y en los primeros asientos, ¿no? Me da la impresión que como ese es como más amplio. Claro. Eh, O el asiento o al fondo, quizá era escondidos como en para los una... weones más malos. Vale, bueno. A los que pasaban a buscar primero, weón. Así como los primeros weón que pasaron Sí, a buscar pues. que se sentaba atrás. Así. Puta, llora ese, weón. Llora ese. Oye, mira, dice, escondido en en la bodega, en la pega, dice, cuando tenga pega y alguien me pesque. Oye, ya.
Me distraje. Ah, tú dijiste, si se puede como con distintas personas o como o con distintos, si se puede con distintos rostros. Y yo creo que sí, y de hecho también no sé si conocí el terreno de las parafilias. Un poquito, no lo estudio tan a fondo, pero cacho como por dónde se mueve esa... Ya, las parafilias son como suertes de complementos de la sexualidad que se tornan un poco problemáticos, Mm, ¿cachai? Pero entonces las parafilias se van definiendo respecto o se van diferenciando respecto al tipo de como de fijación que hay, pues, ¿cachai? Como el fetichismo, claro, eh, la pedofilia, por ejemplo, el sadismo, etcétera. Entonces lo que va haciendo la diferencia ahí tiene que ver con que si hay transgresión, si hay dolor o si es el único elemento por el cual tú puedes llegar a la excitación o al placer. ¿Cachai? claro. Entonces, bajo esa misma perspectiva, yo creo que las fantasías pueden tener multiplicidades de objeto sexual. Y este puede ser un globo, no me acuerdo cómo se llama esa filia. Dijiste que en el fondo se excita y logra también llegar al orgasmo como tocando globos o reventando globos. Una vez vi un Eh, documental de esos hueones, pues muy divertido. ¿En serio? ¿Y Sí. qué tal? Bueno, en un momento era un éxtasis tremendo porque estos buenos los metieron como un globo gigante. Entonces imagínate estar a ti, si te calientan los globos y estos buenos estaban metidos en un globo gigante, los buenos estaban pero así en llamas. Ah. Y no, este es el mejor momento de mi vida. Cacha, po. Claro, y entonces ahí la fantasía igual está puesta en un objeto, po. Claro. Sí, a mí me interesa mucho como, porque de repente, y sabiendo que las fantasías van como evolucionando junto con nosotros y todo, también creo que de repente hay ciertas personas que te pueden probar algunos escenarios fantasiosos distintos, ¿cachai? Ajá, Como que, no sé, pues de repente he tenido parejas que me imagino un supuesto erótico y con otras me pasan escenarios súper distintos, ¿cachai? Yo creo que también va como en eso, lo que decías tú, como el conversar, el ser como lo bastante honesto como para expresar como estas fantasías, ¿cachai? Creo que es como, va mucho de la mano eso. Por eso me claro. causaba como un Y es poco de... como, es parar un escenario en conjunto, pues, pero ahí también depende porque hay personas que en el contacto sexual con otra persona no pueden conectar con el sujeto, Mm, qué complicado esa porque wea. una suerte de danza entre que vemos al otro como objeto y luego lo vemos como sujeto, luego lo vemos como objeto, luego lo vemos Mm, como sujeto, en el mismo, como en la misma relación sexual, ¿cachai? Es como, veo solo tus nalgas y eres solo nalga en este momento y luego soy capaz de volver, ¿cachai? Y verte como objeto, o sea, como sujeto. Entonces, hay personas que igual tienen complicaciones para poder conectarse con el otro como sujeto y claro. ahí es distinta la cosa. ¿Y sabéis que me acordaste de algo que lo anoté aquí? Como de una fantasía que yo tenía cuando chico. ¿Cuál era? ¡Ay! Estas partes me gustan. Ya, pero ¿sabéis cuándo murió? Cuando mi hermana la descubrió. Te la ganaron. Yo estaba en una banda de guerra. ¿Caché las bandas de guerra o no? ¿No? Las bandas de guerra son como la parada militar. ¿Ya? ¿Viste que tocan así como ta, tararara, tarara, ta, ta? Ya. ¿Ya? Yo Sí. estaba en una cuestión de esas, pero modo colegio. Y entonces Ah, había ya. un milico que nos mandaban que nos, que nos mandaban a enseñar, pues, ¿cachai? Como Ya. a que él nos dirigiera y todo. Y entonces yo tocaba pífano, es un instrumento que es como una flauta que se toca hacia el lado. Ya Y sí, él cacho. se acercaba, ¿cachai? Se acercaba a nosotros y nos ponía la oreja así en esta parte para asegurarse que estuviéramos tocando fuerte. Entonces cuando él venía yo tocaba despacito para que se me acercara. Ya. Pero nunca pasó nada, weón. Pero sí, mi fantasía era como que en ese momento él me diera un beso y la weá, y ahí todo pasando con el Ya está milico. bien, igual, po. Esa cercanía igual está ahí. Uy, no. No. Sí, pues como la tensión sexual. Y obvio que eso se mantenía ahí como súper fondeado y yo escribí eso en una agenda de mi hermana y mi hermana lo descubrió, ¿cachai? Y entonces ahí murió. Ya fue como, no, no puede ser. No, Ya como que no, murió. ya salió a la realidad, ya no puedo, ya no. Sí, pues.
Oye, mira, dice aquí Donut Hart, Oye, la Donut siempre está dice, participativa, la Donut. me encanta, dice, ahora que me acuerdo, una vez sí, en un baño de una disco, iba un milico a la pega que tenía y era tan rudo, me asustaba, pero me gusta. Sí, yo creo que hay muchas fantasías como decís tú, yo creo que hay muchas fantasías que involucran muchos elementos, ¿cachai? Ciertas características, Claro, ¿cachai? Por ejemplo, característica, los uniformes son muy de fantasías, ¿cachai? claro. Hay gente que fantasea mucho, por ejemplo, con mucho cuero, mucho látex, ¿cachai? Como posiciones de poder, igual hay mucha gente que fantasea mucho con gente Ajá, en posición de poder, ¿cachai? Como también hay gente que fantasea para abajo, con personas muy como alejadas del poder así totalmente, ¿cachai? Como gente en situación calle, ¿cachai? Hay muchas personas y esas fantasías básicamente ah, son muy... porque involucran ciertos como características o ciertos como elementos, ¿cachai? claro, claro, justamente. Y eso pueden ser como, esos elementos pueden ser como situaciones, pero también pueden ser objetos, po, Claro, po, como la claro. panty o esto mismo del uniforme que decís tú. Yo, por ejemplo, igual yo con las policías y como con la milicia, yo no me llevo, po. Pero como que el uniforme me provoca una weá así como interesante, Sí, ¿cachai? po. Pasa, es que pasa porque de repente, por eso me extraña mucho como ese fenómeno que se da que ciertas personas te provocan ciertas fantasías, ¿cachai? Por ejemplo, a mí me pasaba mucho y me sigue pasando hasta el día de hoy que veo una persona o veo un hombre más ñoño, más nerd, por así decirlo, ¿cachai? Y me da unas ganas, hija, así de, weón, hacerlo perverso con ese weón, anda a chasconearlo y así como, ¡ay, weón! Como, "Arr". ¿Cachai? Entonces como que esa fantasía nace desde un cierto tipo de persona, ¿cachai? De ciertas características Claro. de las personas, como que me da esas ganas de chasconear a estos weones como, ¡ay, weón, qué ganas de... Ay, no sé, ¿cachai? Pero, ¿Y no, alguna vez lo no, hay hecho? eh, es que no, con un... No, sí, sí lo he hecho, pero no con una persona que me daba como esa fantasía, pero sí una persona que vivía más como en el espectro ñoño Ah, eh, ya, ya, ya. de la homosexualidad, ¿cachai? Entonces era como, claro, fue parte como una de las fantasías que tenía, pero es que por eso yo creo que es muy heavy cuando una fantasía es muy entretenida y muy rica cuando vive en tu mente, weón, porque la podéis vivir una y otra mil veces, las podéis visitar las veces que queráis, eh, podéis estar lavando la losa, weón, y te imagináis esta fantasía erótica y llegáis y tenéis tu momento, o podéis hacerlo cuando estáis en la disco, no sé, son tantos los momentos distintos en que podéis como ir a visitar tu fantasía que Ujú. por eso cuando llega a la realidad es como, puede ser que las expectativas sean distintas, puede ser que no Sean sea como te lo había distintas. imaginado, ¿cachai? Pero la Mira, cumplí. dice, Donut Hart dice, yo soy ñoño. Ah, no, pero yo creo que muchos me ven como uno. Ah, mira. Oye, ahí yo creo que esto que decís tú como de repente estar haciendo cosas, lavando la loza, eh, también tiene que ver con aprender a vivir en excitación corporal o sexual en espacios que están fuera de la cama, o Claro, como fuera de ese lugar reservado y como sentir seguridad y comodidad también, como esto de las bolas chinas, ¿cachai? Como o elementos que uno anda trayendo puestos, ¿cachai? Como fuera de ese espacio. claro, po. Entonces, encuentro interesante también esto que decís de poder acceder a esos escenarios. Y a mí, y tú decís como que viva en tu cabeza, pero yo creo que lo más bacán de todo es que pueda vivir en tu cabeza, pero que se pueda como agrandar con otra Claro, persona. po. Claro, es ¿Cachai? ideal, yo creo. Es lo ideal como estar como expandiendo tu fantasía constantemente, ¿cachai? Porque pasa mucho también, yo creo que cuando uno cumple una fantasía y vuelves como a tu mente la fantasía que tenías después de haberla cumplido, se mancha un poco con recuerdos, con experiencias, entonces esa fantasía ya dejó Claro. de ser un ideal, ¿cachai? Básicamente después va y volví a ese espacio de tu cabeza, pero vuelves con recuerdos, con experiencias, ¿cachai? Entonces Claro. creo que ahí empezáis a visitar como con otros fantasmas como la fantasía, ¿cachai? Ya no es como esta fantasía Ujú. pura que tú la creaste y la empezaste a como expander, porque después de que ya la llevaste a cabo, volví a ese espacio y es como recuerdos, ¿cachai? Ya no es como una fantasía pura nomás. Claro. Comprendo, Sí, pues, comprendo. ahora no sé si te pasa a ti, por ejemplo, pero entiendo igual que las fantasías también tienen mucho de egoísmo, creo, porque la fantasía básicamente es desde tu yo, ¿cachai? Como tú, Claro. como
como tú controlando todo ese espacio, tú controlando lo que querís como fantasear en ese momento, entonces también va mucho como el placer es tuyo netamente, ¿cachai? Como en esa fantasía. No sé si pasará generalmente, no sé si las fantasías tienen como esa carga un poco egoísta, ¿cachai? Un poco más como, más autorreferente. Claro, claro, porque está centrada como en el placer como personal. Claro, pues, claro. Ahí no sé, pues. Oye, mira, y dice, bueno, igual deben haber otras fantasías que estén centradas en el dar placer a otras personas. Mm. Sí, pues que por eso yo creo que va mucho en las personalidades de cada uno, ¿cachai? Como que somos tan distintos todos, weón, que en verdad yo creo que nadie tiene una fantasía compartida. A menos que, no sé, si hay como Claro. este weón que hacía como Superman, que todos los weones y weonas mojados por ese hombre. Creo que ese hombre se convirtió como en la fantasía universal de muchos. Entonces era como, El que hacía de Superman, ¿cómo que se llama? Christopher algo, ¿no? no me acuerdo, ese weón que es como el cal, no sé cómo se llama, weón, yo lo encuentro cero guapo. O Ricky Martin, por ejemplo. Ricky Martin es como una fantasía muy genérica de mucha gente, ¿cachai? Pero claro, hay que entender igual, yo creo, o por lo menos yo lo entiendo así, que las fantasías son súper personales, ¿cachai? Como que nadie comparte tantas fantasías con muchas personas, ¿cachai? Claro, claro, porque es también ese espacio íntimo como que está resguardado de lo social, como de la crítica Mm. social y también que tiene mucha carga como de esto inconsciente. Oye, Sí, po. mira, dice Donut Hart, dice, bueno, continuó como con eso de que de ser ñoño, después dice que se dan cuenta que es más zorra que todas, y dice, ¿por qué a nadie le gustan los gorditos deformes como uno? ¿Qué piensas respecto a eso? No, yo creo, la Donut siempre es tan víctima de la Donut, me encanta, pero no, yo creo que todos los cuerpos son llamativos para alguien, weón. Todos los cuerpos son aceptados y son llamativos y son deseados por alguien. Yo siempre le digo como a Claro. mis cabros en Crónicas Colas cuando cuentan como ciertas experiencias que han tenido sexualmente y que de repente como que un poco el ánimo está bajo, la autoestima está baja, es como, weón, cuando alguien quiere acostarse contigo, esa persona desea todo el aspecto de tu cuerpo, la forma que tenga, los pelos que tengáis o no tengáis, weón, las perforaciones, los tatuajes que no tengáis, siempre tu cuerpo va a ser deseado por la persona que está contigo, ¿cachai? Entonces, creo que ahí viene mucho como esta comodidad también de poder hablar esas cosas, entendiendo que nosotros tenemos encuentros sexuales con personas, ¿cachai? Y que dentro de ese espacio sexual entendís que hay un deseo sexual y Claro. eh, hay una intención, ¿cachai? Como de cumplir, como, iba a decir el acto amatorio y lo encontré full picante, así como un acto amatorio, así como la weá, ¿cachai? Pero yo creo que como cuando tú empezás a entender que todos los cuerpos son deseados y alguien siempre va a desear tu cuerpo y la persona que está contigo desea tu cuerpo, ahí podéis tener estas charlas súper honestas de qué es lo que querís tú, qué es lo que podéis fantasear y hasta dónde es capaz de llegar tú y la otra persona, ¿cachai? Entonces, yo creo que las fantasías no tienen que achicarse o limitarse por formas de cuerpo, bueno, por poca experiencia. Yo creo que la gracia es que la fantasía Ujú. sea y viva, ¿cachai? Claro. Oye, aprovechando ahí darle saludos a Hablemos de Abusos, vayan a revisar su perfil, arroba Hablemos de Abusos, Un buen saludo. contenido. Eh, Respecto a eso, yo creo que también hay como, para mí hay una máxima, mientras el cuerpo sea capaz de sentir y experimentar el placer, es como, bueno, va a haber gente con cual puedas experimentar y sentir ese placer en un lugar seguro. Sí, po. La cosa es también donde uno busca puñiña, porque Porque si buscáis por entonces, Grindr nomás, hija, te pueden encontrar con cualquier cosa. Ahí a la suerte de la olla, cualquier cosa. weón. Claro, claro, po. Si ahí quiere un su rapidino Sí, pues, weón, o ¿cachai? algo más Que elaborado. hay, puta, hay una película, no me acuerdo cómo se llama, no sé si la viste, pero una película re antigua, A igual, ver, no es tan conocida, pero es una película que se llama así como el nombre lo voy a inventar, pero es muy parecido, que se llamaba como Amor entre Fierros, ¿cachai? Que era ya. como un weón que cuenta la historia como de un grupo de personas que se excitaban al ver choques automovilísticos. Y como que se excitaban como con choque automovilístico, entonces los weones tenían como una reparación de autos, como en un garage. Entonces los weones así como autos chocados y los Ah, weones así como orgasmos palpico viendo como un auto chocado, como teniendo relaciones en autos como abollados, ¿cachai? Y ahí también lo quería conectar un poco, que este loco encuentra personas que comparten como esa, podemos decirle parafilia eso, ¿no? Se considera como una, o lo es que más pasa, como, claro, es como, claro, es que eso podría ser un complemento, es que ahí la parafilia tendría que ver como si es que es la única forma, por ejemplo, ah, de ya, sentir placer.
¿cachai? Porque si tú porque podís tirar como arriba de autos o podís excitarte viendo autos chocados, pero si la única forma de excitarte es viendo autos chocados, ahí ya podría entrar al terreno de la Ah, parafilia. ya, ahí pueden estar claro, po. Pero en este caso, claro, los locos, y ahí quiere unirlo porque creo que la película une como varios puntos que hemos hablado. Porque, claro, primero este loco encuentra como su comunidad un poco donde se sentía como segura al expresar como esta fantasía. Y después, por ejemplo, había una chica en esa película que tenía un corsé de metal porque estuvo en un accidente de auto cuando niña. ¿Cachai? Entonces ella tenía un corsé Ajá, de metal, ¿cachai? Que era así como, que la apretaba como desde las pechugas para abajo y tenía como como una vara de metal que le hacía como que no pudiera doblarse, ¿cachai? Entonces ajá. el weón excitadísimo por ver a la mina con esta wea de metal, ¿cachai? Como verle la cicatriz al loco, porque había un loco también que estuvo en un choque de auto con cicatrices por todo el cuerpo, y el one full deseando ese cuerpo. Entonces, cuando encontré un espacio donde compartir estas cosas de forma segura, y encontréis gente que también te apaña, ¿cachai? Y las comparte y no te enjuicia, también empecé a encontrar que también hay cuerpos que se unen en base al placer y en base a las fantasías, ¿cachai? Claro. Porque claro, de repente uno piensa como, puta, me siento un poco como decía la Donuts, como gordito, chiquitito, deforme, la más, da lo mismo, lo que en algún momento va a encontrar ese espacio donde la gente va a desear cada parte y van a fantasear contigo un montón de personas, ¿cachai? Como, creo que voy a buscar esa película, se me olvidó, la voy a buscar Voy a después. buscar la película. Oye, igual buena, qué interesante, porque ahí también como el placer o la fantasía también, como el deseo el deseo del placer, están puestos sobre objetos, Claro, ¿cachai? Como el auto chocado. Y yo creo que también como está bien tener fantasías con objetos. sí, yo Por creo que está ejemplo, a mí el súper. bondage me llama mucho la atención. Sí, pues es que las fantasías El también habitan un bondage, lugar súper estético igual un poco. A mí, por ejemplo, me gusta harto como claro. todo el bondage, pero como más soft, creo. Yo no he llegado como a límites tan grandes como con el bondage. Por ejemplo, me gusta harto así eh, como el aislamiento, como el puta vendar los ojos, ¿cachai? Como un poco restringir el Claro, movimiento. Me gusta mucho la hacer privación chivari. sensorial. Claro, pues me gusta mucho ¿Cómo? hacer chivari igual, ¿cachai? Entonces me gusta como toda esta weá de amarrar gente, ¿cachai? Pero no de una forma Ajá. como tan restrictiva, porque también podéis colgar, weón, y así, weón, Cirque du Sí, Soleil pues, en la claro. cama, weón. Concha tu madre, weón, así las weonas, pero pirueta y pirueta. Pero claro, pues yo creo que muchas fantasías también involucran como objetos, porque hay objetos que nosotros le entregamos cierto poder de deseo, ¿cachai? Le entregamos cierta sexualidad Ujú. y los cargamos con esa onda, ¿cachai? Me carga desear cosas que no puedo tener, dice Donut Hart. Pero es que si las Mira, tuviera y no las desearía, y pues hija. no es que esa es, po, esa es la función del deseo, pues, como, de hecho también como que animalmente se explica por qué algunos mamíferos como que copulan y era, ¿cachai? Claro, pues. Como te deseo, te deseo, te deseo, y la función del deseo es como obtener lo que se necesita y una vez que se obtiene, ya no, sí, Ya era. no está el deseo, claro. Eso pasa en Grindr. Ah, sí. Eso pasa en Grindr. Mucho Grindr, mucho Grindr. Oye, me perdí con esto, en que veníamos hablando del bondage Ujú. y este tema de los objetos. ¿Sabéis que hay una perspectiva también, como muy de la bola del psicoanálisis también, eh, que la pone Donald Wood Winnicott? ¿No? Pero es como uno de los autores que más hablan del tema. Eh, y él tiene una teoría, ¿cachai? Como en donde habla de los objetos transicionales como que desde ahí se puede tomar por qué algunas fantasías quedan fijadas y se convierten como en parafilias, como que la gente queda Claro. pegada en un elemento transicional y que ese elemento transicional tenía una función regulatoria mientras los cuidadores no estaban, Tenía todo un sentido esa weá entonces. ¿cachai? Claro, po. Ey, Entonces, como me pego en este objeto, me pego en este objeto. Entonces ahí también hay muchas características más, pues tiene que darse un universo entero como que tiene que confluir, claro. pero ahí tiene que ver también como el tema de la experiencia sexual. Porque hay muchos elementos transitorios eh, que no están enlazados a la sexualidad directamente. Por ejemplo, el otro día hablábamos con una amiga que ella como que su elemento transitorio es el deporte, hacer ejercicio, hacer ejercicio, hacer ejercicio. Pero Mm, claro, pues ahí hay una perspectiva también como desde el para atrás, ¿cachai? ya, sí te cacho.
Es los elementos heavy. transitorios. Oye, Am, eh, ¿qué te iba a decir? ¿Cuál ha sido la fantasía sexual? Espera, es que me quedó la sopa aquí un poco con el teclado. ¿Cuál ha sido la fantasía sexual que ha dicho como, no, esta no tiene cabida? ¿O todas las has dejado pasar? mm, a ver, puta, es que no sé si en algún momento haya pensado que alguna fantasía es como muy como fuera o muy descabellada, yo creo. Eh, yo creo que sí, yo creo que tuve una fantasía un poco que mutó en algún momento, porque también yo tenía muy entendido en mi cabeza que no podía ser así, porque, por ejemplo, hace unos años atrás fantaseé mucho con tener sexo como en vivo, como en público, ¿cachai? Como en un escenario muy Ah, ya, cotidiano, ya. ¿cachai? Como que me dieron muchas ganas como de esa exhibición, ¿cachai? Como de esa un poco más performática. Pero al tener esa fantasía dije como, puta, ya, esta weá no va a poder pasar nunca, porque claramente está ahí como invadiendo el espacio de otra gente igual, ¿cachai? Que no necesariamente te tienen que ver como en esa situación, ¿cachai? Puede haber cabros chicos, entonces claramente como los decíamos, es un momento que uno no puede controlar, tú no puedes controlar la gente que va a estar en ese momento, ¿cachai? No puedes Claro. controlar eso, entonces básicamente escapa de tu poder. Entonces como, para mí las fantasías igual son correctas, todas las fantasías, tan distintas como cada una, ahí empecé a mutar un poco esta fantasía, ¿cachai? Y empecé a mutarla a qué? A que en algún momento me encantaría estar como en un escenario performático, en un espacio controlado con gente mayor de edad, que haya pagado, que el evento sea de eso, y tener una performance más erótica sexual en un escenario. Pasé como de tener sexo en público, como así, a Ajá, pensarlo como en una performance más como erótica, por ejemplo, en una FAE, ¿cachai? Esta claro. fiesta que hacen como orgías sanitarias, como un poco eso, ¿cachai? Ahí empecé a mutar un poco como Ujú. esa fantasía, ¿cachai? Igual tiene, es como, y qué bacán que la hayas tomado así, ¿cachai? Como que, que en el fondo no la hayas negado y que le hayas dado una cabida y una nueva dirección, porque también tiene mucho que ver como, yo percibo como el histrionismo detrás, porque lo que había detrás es como el mostrarse, Claro, pues, ¿cachai? El exponerse de manera controlada, pero en el fondo le diste otro escenario a esa misma necesidad o a ese mismo deseo. Qué bacán. Qué sí, pues. importante igual como entender que también podemos vivir con esos escenarios, sacarles provecho y que no, como que no nos hagan daño, Claro, pues, como sí, como desde nuestra controlarlo, mente pues. misma. Ujú. ¿Y tú no has tenido ninguna fantasía negada en tu cabeza? Ay, ay, no sabría decirlo ahora, alguna fantasía negada. Ay, no, no sé, no sabría decirlo ahora. Es que claro, yo antes de salir del closet, todas mis fantasías eran negadas, po. Ah, claro, po. No, si la vida antes Todas, del closet, ¿cachai? weón, es otra weá, yo creo. La vida antes de salir del closet es muy Claro, distinta. claro, todas las fantasías negadas y también ahí como muy asustado por todo ese mundo como que es como, esto se supone que no tiene que ser, que no lo Claro. tengo que vivir, que no me tiene que pasar, pero está ocurriendo constantemente y como, por ejemplo, ay, a mí me pasaba que cuando escuchaba a mis compañeros hacer educación física, como, oh, Oye, gran momento, igual gran oh, momento. esa weá yo así, como con el abanico aquí al lado, po, weón, sí. Y ahí igual me pasaba rollos y también era como, creo que esas también eran como de ese tipo de fantasías como no, que no No pasaban, permitía. Weón, yo me claro. acuerdo una vez haciendo educación física, me acuerdo como en todo este escenario full homoerótico que se da como en la clase de educación física cuando separan solo a los hombres y a las mujeres, ¿cachai? Como los hombres van a Ajá, jugar a la pelota, las mujeres van a hacer step, no tengo idea. Yo me acuerdo que cuando chicos decíamos esa weá y como que el profe de educación física, que entendamos también que hay muchos personajes, como lo decíamos, que son fantasiosos, en nuestra época, ajá. o para algunos, el profe de educación física era como, oye, weón, ya, el único weón del colegio que andaba con buzo todo el Ah, día, ¿cachai? Como que se le marcaba mal el paquete, entonces como que se transformó en una fantasía el profe de educación física para mí en algún momento, ¿cachai? Y me acuerdo que un día ajá. estábamos en educación física y este weón jugó con nosotros, ¿cachai? Y yo jugando a la pelota, dije, pero dándole bote a nada, yo así, pero pésimo. Porque más encima era la típica, pues, si
weón, cuando una escuela yo estaba en el colegio, weón, y te llega la pelota culiada y la chuteáis como el hoyo, todas las weonas así como, ¡ay, maricón! Y es Uh, como, ya, sí, po. y te quería evitar esa weá y todo. Chao. Entonces, Sí, po. ese día el profe hizo como educación física con nosotros y toda la weá, y nos fuimos a las duchas, weón, y el profe se bañó con nosotros, weón, y yo estaba así, pero, weón, yo me acuerdo todavía que entramos como al camerín, que era como medio oscuro, porque la típica luz como tinteñante así, y el weón así como, yo era chico, yo creo que tenía que haber tenido quizás como 12 años, una weá así quizás, y 12, 13 años, y el profe sacándose la ropa, weón, y era como primera vez que yo veía un weón así adulto, Como un maduro. como maduro, como hombre, ¿cachai? Y yo, weón, así con la toalla, así como, concha tu madre, se me paró, no me puedo parar de esta weá, no puedo, no puedo. Todos mis compañeros así como, ay, weón, y la weá, bueno, el partido, concha tu madre, y yo así, ¿por qué Entonces- esta weá? Sí. ¿Cachai? Pero Oye, sí, pues se transformó en un deseo. Tú como deseabas y fantaseabas con los sonidos de tus compañeros, ahí el profe claro, me ahí tocó a con mí el profe. como... Oye, pero que igual que delicada la línea ahí entre la fantasía y como la exposición inadecuada de como de homoerotismo en un contexto de educacional, pues weón. Claro, po. Hay muchas fantasías que también van muy ligadas como a los escenarios poco probables, igual yo creo. Yo creo que Claro. todos hemos tenido muchas veces fantasías con, bueno, entendiendo que el escenario es poco probable porque es muy controlado, pero también, por ejemplo, no sé, po, como el profe de educación física, que tú caché que en ningún caso la weá puede ocurrir, porque el weón puede que no esté ni ahí contigo una, o puede ser que no sea que hay dos, puede ser como un montón de otras Ujú. razones que pueden haber para que no se cumplan, ¿cachai? Y yo creo que ahí también se transformó mucho en esta fantasía, porque es como, ya, yo sé que no va a pasar, pero lo tengo tan en mi cabeza que puede vivir ahí. Claro. Oye, espérate, parece me fueron los comentarios. Eh, ¿Alguna parafilia? No entendí ahí como todos con mascarilla, esos ruidos en educación física me dan vergüenza ajena, no sé. Me da más vergüenza que le pone color igual esos sonidos. Que jefe, a Sí, mí igual po. me gustaba mi profe de educación física. Mira, qué interesante, ¿eh? Como esto que decís tú, el hecho de que sean espacios poco probables, y yo creo que a diferencia de lo que nos dice Donut Hart, como de que paja desear, yo creo que el hecho de que sean escenarios poco probables o poco realizables, lo que hace es que nos aumenta como el deseo y por consecuencia también como placer sexual, Claro, po. ¿cachai? Yo creo que pasa N, ¿cachai? Y yo creo que ahí también va mucho como la expectativa. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo llegué a una pega nueva, yo llegué y uno de los jefes de esta pega, yo lo encontré guapísimo de una. Y yo soy súper patúa, yo con los hueones, cuando tengo un poco más de confianza, no es como ser piropero, pero como que soy muy, como coqueto en mis formas siempre, con hombres, con mujeres, con todo el Entrador. mundo. Soy muy así, claro, pues entonces yo le decía al hueón como, hueón, qué lindo eres, hueón, qué paja que estés casado. Y como que me empezó a generar una fantasía como con este hueón, ¿cachai? Y porque claro, este Ah, hueón llevaba muchos años casado, con hijos y toda la weá, pero yo lo encontraba guapísimo y como que me puse a fantasear con él. Y weón, te cagáis. Un día estábamos como en una fiesta de la agencia, muy buena onda, así como bla, bla. Y el weón llega así donde estaba yo y me agarra y me da un beso. Y yo así, ah. como que esa fantasía que tenía en mi cabeza se estaba volviendo realidad en ese momento. Y yo quedé, weón, así en blanco, como concha tu madre, esta weá está pasando, esto es real. ¿Cuántas piscolas llevo? No tengo idea, filo. Y empezamos con esta historia un poquito romántica donde la fantasía se me salió de la mente y se empezó como a materializar, pero al final la weá fue una relación tortuosa, weón, y era como, puta, Me esta weá imagino, vivía mucho más bacán en mi cabeza, weón, como que en mi cabeza vivía mucho claro. mejor, era mucho más sana, era mucho más como, más caliente, más todo, pero después como que se volvió una weá así, no, no, Era seguro, o sea, era como, como un placer seguro en la cabeza. claro, po. Claro, pues no, no tenía, no, no habían responsabilidades, ¿cachai? No habían expectativas, nada, como mi cabeza vivía muy tranquila esa Ni fantasía. ansiedades, ni, ni Claro, ni miedos, ni nada de ansiedades, eso. ni esposa, ni hijos, ¿cachai? Nada, pues era Dije, así como, ay, anduviste de patas negras. sí, pues, Anduviste de patas la negras. wea más divertida que pasó fue que una vez el weón me fue a ver una discoteca, porque me seguí, el hombre me seguía, y me fue a ver una disco cola, pues, weón. Me lo seguía y El hetero cuico llegó a una disco cola de Bellavista, weón. Y weón, al otro con día me su dice que tiburón la, blanco. sí, por su tiburón blanco, pero lo más divertido de toda esa experiencia fue que el weón como que me fue a ver a la disco y según él se le perdió el anillo de matrimonio en una disco. Yo decía, esta es la weá
más heavy que ha pasado. Un weón hetero que me lo estoy comiendo perdió su anillo de matrimonio en una disco cola, en el baño. Y fue como, ¿cómo le va a explicar la weá a su señora? Como, ¿en qué escenario va a pasar esa weá? Al final lo tenía en el bolsillo de atrás, como que el weón lo había perdido Lo ahí. tenía guardado. Porque es muy culposo andar con un anillo de matrimonio en una disco fleta, po, si eres hetero. Claro, 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 claro. Y la apariencia ahí también, y mantener como mantenerse heteronormado. Sí, po, Oye, weón. pero qué interesante también como ese espacio, porque la fantasía igual se fue alimentando de a poquitito, pues, ¿no? Es como que, tan, ya está, al menos en este Claro, po. caso, tan, ya Es como está, lo que sino decís que tú, de a po, poquito van esto. creciendo, como que tú generáis este escenario chiquitito, es como un Age of Empires, ¿cachai? Como que partís con una aldea Claro, claro, chiquitita y vais como recolectando leña, roquitas y vais como agrandando, ¿cachai? Y creo que es el proceso claro, natural de claro. cada cosa que nos pasa, ¿cachai? Como el ir como Ajá, partir desde algo y empezar como a hacer que se expanda. hacer que se expanda. Qué interesante. Igual, igual, ¿cómo se llama esto? En el terreno de la fantasía sexual hay mucho para poder expandir, po, y Mm, explorar. Y ahí yo creo que la clave también es como darse el permiso para poder entrar a ese espacio y no tener miedo a expandirlo, po, claro, ¿cachai? Entender que son terrenos no sé, ficticios, por así decirlo, y que no necesariamente van a responder o tienen que responder a mandatos sociales, estructuras exacto. sociales o relaciones de poder, etcétera. Como que Sí, po. igual, como que mi idea es un poco transmitir que hay vida fuera de eso que está establecido, ¿cachai? Sí, po. Sí, desde chiques Y siempre nos han dicho a quién tenemos que amar, a quién no tenemos que amar, siempre nos han dicho cómo es la sexualidad, entonces hemos estado tan claro, limitados desde tanto tiempo atrás que en verdad no podéis llevar esas limitaciones a un espacio tan bonito, weón, y tan que puede hacer posible todo que es tu cabeza, ¿cachai? Como ahí podías hacerte cargo de todo y ojalá que esas limitaciones no te caguen ese juego fantasioso, ¿cachai? claro. Y también como darse el espacio de poder enfrentar esas limitaciones, po, Mm, ¿cachai? Como el otro día hablaba con o sea, un profe hablaba en una de las clases y él decía como que, en el fondo, ¿qué buscamos como con toda esta cuestión de la terapia y el sanarse y el evolucionar? Y en el fondo es como poder disfrutar y poder compartirse, o poder claro, vivirse en plenitud. Y también ahí como haciendo el enlace respecto a la vivencia desde la sexualidad, hay mucho de lo que estamos como amordazados por todo mm, como un bagaje cultural, por una matriz religiosa, una matriz cultural, y me fui. Pero bueno, en el desconectaste. fondo me desconecté, claro. Sí, po, es que Pero suele pasar, por ejemplo, la otra vez vi una chica que nos contaba que ella tiene 27 años y nos contaba que era virgen porque ella venía desde un hogar muy católico, un hogar muy religioso. Entonces, esas limitaciones que tenía ella un poco era el miedo de perder la virginidad porque porque puta, crecimos con esta visión de que perder la virginidad es como perder la pureza, es como ya dejar de ser ujú. inocente, que no sé quién vendió ese cuento, weón, no tengo idea. El weón que vendió ese cuento, weón, le cargaba tener sexo, básicamente, ese weón, yo creo, no sé. Pero, como que Hay un claro, tío, ay, no me acuerdo, pero es que fue como ay, no me acuerdo, pero en medioevo, pero era un tipo que estaba muy piteado y que él tenía problemas con eso mismo, po, como con obvio que el era hombre. relacionarse sexual. Sí, pues, sí. Y de ahí empezó a cambiar la estructura de los monasterios y como las castidades y toda esa weá. Ya, pero venía hablando de esta estructura, ¿cierto? Tipo, es que pasa, como decías tú, vos, como que tenemos tantas limitaciones de repente, y tenemos como un bagaje cultural que puede ser religioso, puede ser más político también, porque entendamos que también políticamente hay algunos sectores que responden a ciertos tipos de formas de vida, estilos de vida, ciertas actitudes, todo lo que queráis. Y claro, pues su atado era muy como, tengo muchas ganas de perder la virginidad, pero tengo un miedo terrible porque me inculcaron este miedo para atrás, ¿cachai? Como que, Claro, y era muy heavy, porque igual en un momento pensé como, cuáles tienen que ser las fantasías de una persona que no conoce en sí el acto sexual o que no conoce, por ejemplo, yo sé que no está limitado y se entiende, no es necesario, no sé, pues no es necesario ser astronauta para imaginarte la luna, tú sabís que está ahí como es, tenéis nociones,
pero que heavy no llegar como a ese momento, ¿cachai? Como tener esta limitante por no haber como experimentado una situación más sexual por miedo a un bagaje religioso, como limitaciones Claro, religiosas. claro, porque ahí hay como una suerte de idea de cómo es, pero cuando ya lo hemos vivido, está la idealización de cómo debiera ser, pero también la memoria de cómo ha sido. Claro, claro, total. Si es como, Y co- todo se transforma después de que se hace, bueno, después de que lo se hace realidad, todo claro, como que cambia. claro. Qué interesante también como en ese sentido las mismas estructuras nos hacen caleta de daño, bueno, caleta de Mm, daño. Y yo siento que también, por ejemplo, el entrar al mundo de las fantasías sexuales, darle cabida, permitir esta expansión, permitirlos como... hay algunas terapias que te llevan así como a tu lugar feliz. Antes de entrar como a lo doloroso, te llevan a tu lugar feliz, te pasan por lo doloroso y después te devuelven a ese lugar feliz, ¿cachai? claro. Ay, qué Entonces heavy. es como, es una forma de poder establecer un punto de partida y después un punto un punto final en términos del proceso que se está haciendo, pero esos espacios felices son escenarios a los que uno va y vuelve, pues, ¿cachai? Claro, Entonces, tener esos escenarios en nuestro imaginario, en nuestra mente, en nuestra corporalidad, también es una forma de lucha, bueno, contra lo establecido, porque todo lo que se vive a través o todo lo que se experimenta a través de las fantasías sexuales también lo que se ha reprimido por mucho tiempo. sí, por ¿Cachai? muchos años, yo encuentro súper, de alguna forma encuentro muy como injusto que hayamos tenido una historia súper como amordazada en términos como de expresión, ¿cachai? Y esto para mí nos pasa a todos, yo creo que todos en un momento somos súper como afectados por limitaciones, ¿cachai? Y entendiendo que de repente las limitaciones son más en unos sectores que en otros, entendámoslo, ¿cachai? Pero eh, creo que es súper heavy como las restricciones que hemos tenido es que nos han obligado a dejar de fantasear un poco por esta culpa, ¿cachai? Como por estas normas, por los dogmas. Y lo entretenido es que después cuando vais creciendo, cuando te vayas haciendo más vieja, te vais dando cuenta que es como, no es tan terrible, ¿cachai? Como que mientras Claro. uno esté cómodo con une, mientras tú te sintáis bien y no tengáis como que validarte con el resto de las personas, podéis evitar en este espacio feliz que le decís tú y podéis salir Ajá. y enfrentarte quizás a otras weas y volví a tu lugar seguro porque sabéis que Y ahí vais a volví. estar tranqui, ¿cachai? Como que es muy necesario ese ejercicio de repente de salir un poquito y cruzar esa puerta al lado más oscuro, ver qué onda, cómo te funciona y volver, ¿cachai? Como, yo creo que es un Claro. muy buen ejercicio hacerlo. Justamente. Oye, y mira, aquí dice, Dulce Namaste dice, eso del amordazado en el imaginario colectivo chileno sacó sus primeras luces en los 90 con el rumpi y la baby bump. Lo performativo de la exposición, narración y fantasía. ¿Te acordás de la baby bump o no? Sí, me acuerdo, yo la encontraba estupenda. Yo la La encontraba mina encontraba como el otro es bueno y yo la encontraba estupenda. estupenda. ¿Y te acordás que A mí andaba me como con una provocaba... mochilita? Así como Sí, chiquitita. pues. Bueno, en la mapa. Sí, andaba con una mochilita. A mí me daba como, no sé, me daba mucha curiosidad. Sí, pues. Igual en ese momento el Chile de los 90, bueno, hasta el día de hoy también era muy masculino, la fantasía era mucho para el Claro, hombre. Entonces, por ejemplo, Baby Band también claro. pues, era casi como un deleite para el hombre. Se percibía en ese momento. Yo también creo que lo entendí años después también como un empoderamiento de mujer, ¿caché? Como una mujer cómoda de Claro. salir a la calle desnuda y todo. También tuvimos, ¿te acordáis? Como la casa de vidrio, que pusieron como esta casa que era transparente total, Oye, ¿cachai? pero la Baby Bump no es la de la casa de vidrio. No, pues creo que era otra. Porque la Baby Band se paseaba nomás, pues la casa de vidrio era como otra, mira, ahora la misma. Ah, oh, no me acuerdo. Ya, pero sí. Sí, 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 sí. Ah, yo la estaba confundiendo con la casa de vidrio. Sí, vos. Claro. Pero justamente también es como una forma de poder tomar de vuelta esos espacios, como retomarlos y, y como mostrar también como, oye, ¿de qué te quejáis si esto es con lo que comercias? Claro, pues. Como esta fantasía que voy siendo por la calle es con lo que tú comerciáis. Sí, pues. Como en términos generales, como hacia el patriarcado. Y ahí Exacto. dice, duró hasta que pusieron a un hombre y perdieron interés. Y claro, también culturalmente, como desde estas como mordazas que se le han hecho a la sexualidad desde la misma religión también,
católica, eh, como el placer siempre hacia el hombre, Claro, po. como hacia el Claro. macho. Como que, claro, todo el producto fantasioso es hecho para el hombre, po. ¿Cachai? Claro, Onda, mucha teta, mucho poto, mucha buena en bikini en pleno julio, weón, invierno, así, mucho pelo largo, mucho cuerpo hegemónico. Y de claro. repente eso también, hay ciertos factores externos que también como que te cambian la percepción de las fantasías, ¿cachai? Por ejemplo, mucha gente fantasea con cuerpos muy hegemónicos, ¿cachai? Porque es como Ujú. la invasión que han tenido y que hemos tenido en todos estos años de televisión, en todos estos años como de redes sociales y todo, la gente también funciona mucho como en eso, como con intrusos desde el lado más como social, ¿cachai? Claro, claro, justamente. Qué interesante, porque también como en esto de los objetos, del sujeto y el objeto, es como esta fantasía que vive constantemente como en el imaginario de las personas. Me recuerda a la Virgin de Spence. No sé si hay leído a la Virgin. No, Ya, bueno, en su libro La teoría de King Kong, que habla también como de violencia sexual y como patriarcado en términos mucho más elaborados, ella habla cómo tenía una apariencia más punk, por ejemplo, más ujú, panqueta, y empezó a prostituirse. Y en el hecho de prostituirse empezó a entender que algunos elementos que funcionan muy bien como fetiches, a ella le permitían como atraer a más clientes y que la gente en general cambiaba con ella. Y yo creo que ya, también ahí claro. tiene que ver mucho como de esta fantasía que se nos activa y que cambia también nuestra percepción respecto a la persona que estamos observando, como lo que te pasaba a ti, por ejemplo, con el profe de educación física o a mí con el milico ahí que, en la banda de Claro, po. guerra, Claro, porque ¿cachai? son cuerpos que habitan ciertos como elementos que pueden ser como estos objetos de deseo, ¿cachai? Por ejemplo, si Claro, el profe de educación física hubiera ocupado un traje como el resto de los profesores, no sería lo mismo, no sería llamativo, ¿cachai? claro, O como tu uniformado, si ese bueno hubiera estado con ropa de calle, por así decirlo, nunca hubiera claro, sido, quizás ese acercamiento no haya sido erótico, ese acercamiento haya sido molesto, ¿cachai? Como, ah, no, molesto, como, claro, no te acerquís, ¿cachai? justamente. Claro, y los elementos, los objetos que ella traía como a colación tenían que ver como con los pelos largos, justamente lo que tú decías, y como los aros, brillos, colgantes y cosas así. Mm, Qué interesante también cómo podemos llamar a la fantasía como sin saberlo. Y también creo que es como ese es uno de los motivos por los cuales mucho tiempo se ha como violentado a la mujer en general, como porque tú andas vestida así, pero es claro, por ocupar elementos que están como instaurados en el fantasioso claro, po. En la sexual fantasía, del, po. ¿cachai? Como comunitario, no sé cómo decirlo. Y ahí va mucho también como la fantasía es esto como medio prohibido igual un poco, ¿cachai? Es como, Ajá, yo creo que para muchos como cultura muy chilena la fantasía se ve desde lejos, la fantasía se ve pero no se toca, es un espacio que tú no puedes como claro, transgredir, ¿cachai? Por ejemplo, cuando van al centro, por ejemplo, y está como el café Haití, que están como estas chicas como con faldas muy apretaditas, ¿cachai? Como con ropa muy ceñida, no es como un café con piernas, claramente, pero es un ajá, café donde la mujer tiene elementos más fantasiosos, como esta claro. eh, pencil skirt que le dicen, como esta como faldita Pencil tubo, skirt. ¿cachai? Ah, Claro, ya, ya, ya. y entonces como que esta faldita Claro. tubo, ¿cachai? Pero no se toca, se ve, pero no es como algo que podáis traspasar, ¿cachai? Y eso es como Y es mucho lo como, que es la fantasía para la gente, po. Algo que no se traspasa, claro, como que no se toca, ¿cachai? que se mantiene ahí como indemne. Claro, Igual po. es como, y en la faldita tubo, y es como, y la melena larga, y el maquillaje, y el caminar como pausado, y él siempre de pie, Sí, además. po. Ahora Él, igual de él- él repente, siempre, no sé si esto cabe como dentro como del tema, pero igual me pasa mucho que hay ciertos como elementos que te generan como fantasías propias, porque entendamos que también la fantasía puede ser como también vivido desde uno con otros como desde uno propio, ¿cachai? Yo me ajá, acuerdo que una vez estaba, bueno, yo la primera vez que usé lencería femenina, bueno, yo entendí que era una fantasía para mí, como que yo me transformé quizás como en una fantasía propia mía, ¿cachai? Como yo viéndome así, yo sintiendo como la tela, ¿cachai? Era como, esa fantasía se convirtió en mí, ¿cachai? Como que yo estaba viviendo como toda esa guay y me sentí súper diferente, ¿cachai? O por ejemplo, no sé, una vez me acuerdo que estaba como viviendo con un amigo y me puse una peluca así como cola a caballo
Y yo, weón, así, vuelta mona, yo así como tirándome la cola, weón, y moviendo la cabeza, así como que ese elemento cambió mucho mi corporalidad, cambió mucho mis gestos, como que cambió mucho como el cómo interactuaba con la gente, ¿cachai? Entonces, estos Claro. objetos de deseo también, si no le pertenecen a otra persona en tu fantasía, te pueden pertenecer a ti, ¿cachai? Como que Perfecto. pueden ser, y podía Claro, serlo parte como de tu propio constructo de persona más erótica o fantasiosa, ¿cachai? claro. Qué interesante también eso que decís como de persona erótica o fantasiosa, porque es como acostumbramos a vivir en roles, como el rol del trabajo, rol de casa, rol de padre, madre, como... Pero también dentro de todos esos roles está el rol del relacionarse sexualmente como hacia uno mismo y Claro, hacia el exterior. ¿cachai? Yo no sé si... Aquí, No, a ver, dime, dime. no, es que Donut Hart dice como la fantasía de la puta, como algo así, como fantasía de la Ah, puta. es que hay gente que fantasea con, con el comercio sexual igual. Como... Claro. Hay cachos de repente que hay como mujeres heteros que es como, ay, me encantaría que me trataran como puta. Como que fantasean con ese, como Ajá. con ese espacio de la prostituta un poco, ¿cachai? Pero sí, Claro, claro, es claro. como una fantasía muy, muy recurrente igual. Pero, no sé, igual te lo quería preguntar porque me causó mucha curiosidad. La otra vez estaba viendo como una entrevista que le hicieron como a esta mina de RuPaul Drag Race, la Corniak, creo que era, Ya, sí, ahí era lo la cacho. Corniak. Y por ejemplo, ella decía que ella todos los escenarios fantasiosos eróticos que tiene ella siempre tenían que involucrar un condón. Ella no podía imaginarse fantasías eróticas donde no hubieran preservativos. ¿Cachai? Ah, mira. Y ella lo hacía por un tema porque en un momento ella estuvo muy rayada como con el VIH y todo. Entonces ella Ajá, explicaba que todas sus fantasías eróticas tenían que involucrar un condón o si no, no un podían condón. como completarse, ¿cachai? Ah, mira. Ay, no Claro. sé qué será, no Entonces, sé qué será. claro, puede, porque ahí entraría el terreno de la parafilia en el caso de que esta persona en el fondo no pudiera llegar al orgasmo si no fuera como con la presencia de un condón. O no Claro, pudiera sentirse excitada, ¿cachai? Porque si está en el terreno de la fantasía, no entra tanto como en términos de parafilia, tiene que ver también con cómo yo vivo la sexualidad y alcanzo como estas petit mort de las que se hablaba antes, que es en el fondo el orgasmo, ¿cachai? claro, qué Pero igual heavy. que interesante, ¿eh? Porque es como, yo de repente pienso que tendemos mucho a patologizar las sexualidades, weón. Y yo creo que nos perdemos caleta como en encontrando como patologías en los gustos. Y creo que las personas nos llevaríamos muchos mejores ratos si podemos como ver, por ejemplo, como, ok, hay un evento que marcó mi vida y que tiene que ver con, por ejemplo, el VIH y entonces ahora mis fantasías sexuales todas giran o tienen, involucran un condón y dale, y vamos con el condón, ¿cachai? Como, Claro, pues. es eso lo que tenemos, es eso el material. Vamos para adelante, ¿cachai? Como desde ahí también podemos sentir. No hay nada malo con Sí, po. eso. Es Y ahí parte de podéis nuestra historia. sentirlo, podéis compartirlo y entender que no es algo malo tampoco, porque, Claro, como le decíamos al comienzo, la fantasía, si bien tenemos mucha como culpa o vergüenza de cosas, creo que el conversarlo y hacerlo real, por así decirlo, verbalizarlo, encuentro que es muy rico porque da una conversación entretenida igual, po, ¿cachai? Y claro, también es un poco entenderte a ti mismo y que las otras personas también te entiendan un poco a ti y entiendan lo que pasa contigo, ¿cachai? justamente. Qué bacán. Oye, ahí Donut Hart dice, yo creo que mi calentura sí es patológica. ¿Por qué? ¿Qué de más antecedentes? ¿Qué de más antecedentes de la calentura patológica? Sí, pues, pero en el fondo estos espacios yo creo que el vincularse con la sexualidad desde todos lados es una tribuna como de retomar el poder, güey, Sí, total. sobre las corporalidades, sobre las mentes también. Bueno, yo creo que es Qué súper heavy. bacán. Yo creo que se nos han quitado tantas cosas de repente que rico es poder disfrutar las pocas cosas que tenemos y que podemos vivir libremente, ¿cachai? Porque entendiendo que hasta el día de hoy todavía no tenemos tanta protección como para la agresión en la calle de la gente de la comunidad LGBT, ¿cachai? Eh, todo el tema de también los femicidios, son cosas que siguen ocurriendo. Entonces, de repente, y siempre he pensado que es súper rico disfrutar estos momentos que tenemos como la sexualidad, que rico disfrutarlos como libres, sin ataduras, sin como esta mordaza que nos han puesto por harto tiempo. Yo creo que es como reclamar esos espacios, ¿cachai? Es como empoderarse de ese momento que es Claro. donde tú estás controlando un espacio seguro y un espacio donde podéis ser y más libre de lo que uno puede sentirse quizá en un ambiente más normal. Po.
claro. Es que ese ambiente como normal del que habláis también está expuesto como a agresiones Claro, po, súper, en ese sentido. mm, súper que sí. O- Oye, y saliendo un poco del terreno como ya que hablaste de eso, ¿cómo te va a ti con la violencia en la calle? Bueno, yo creo que he tenido suerte igual, yo creo que he tenido harta suerte. En un principio, claro, uno tiene como una forma más rara de que vestirse antes de ser cola, entendiendo como que de repente tu estilo es más llamativo quizás que tu sexualidad, como tus gustos, da lo mismo, pero yo siempre he sido muy como para frenarlo para vestirme, me gusta vestirme raro, de repente salgo con falda hasta a la calle, me importa un pico, ¿cachai? Pero yo creo que he tenido suerte igual, yo creo que he tenido harta suerte en no encontrarme con violencia física, sí, Ujú. violencia, weón, de gritos, ¿cachai? Pero es como ya muy típico. Eh, pero me pasa en un momento que intentando, porque claro, uno cuando sufre como estas agresiones un poco siente como este mal, como que sentí un poco que la culpa es tuya, quizás como que puta, yo me estoy exponiendo Ujú. demasiado, puede ser que yo esté siendo un poco más exagerado, y te tenéis que dar vuelta al final como esa idea, y es como, weón, estos weones son los que tienen un problema conmigo, yo no tengo un problema conmigo, Claro, ellos sí tienen uno conmigo, y yo no tengo por qué hacerme cargo de esa weá, ¿cachai? Pero menos mal que nunca he tenido como eh, experiencias de agresiones, menos mal. qué buena, qué buena. Igual es interesante como estos escenarios, cómo los separáis un poco, que esta vida pública, que para la comunidad también es muy difícil en Sí. general, y esta vida privada segura en donde podemos también vivir nuestra sexualidad en plenitud y como en resguardo, ¿cachai? Mm. Como Sí, no aparte, exponiéndonos. en general yo creo que pasa mucho, o en mi experiencia personal por lo menos, cuando yo empiezo a hablar como de cosas como más sexuales, ¿cachai? Cuando yo empiezo a ser honesto como con las cosas que me pasan o las cosas que he hecho, la gente se suelta más conmigo y la gente noto que tiene como unas ganas de hablar de esas cosas, ¿cachai? No, 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 rayos, rayos, rayos. Momento, ¿Qué momento. pasó? Espera, Nos como que se pegamos, ¿no? desmayó el internet. ¿Me escucháis? Sí, yo te escucho perfecto. Aló, 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 ¿Me aló. escucháis? No, No. parece que se nos desmayó el internet. Rayos, rayos, rayos. ¿Me escucháis? Ya, ahora sí, ahora sí. Yo te escucho. ¿Me escucháis? Ahora sí te escucho mejor. ¿Tú me escucháis a mí? Yo te escucho perfecto. Ya, ya, dale, dale, dale. Hay algo que estaba como esa, que cuando yo he sido como muy honesto en las cosas que me pasan de mi sexualidad, mi experiencia y todo, me doy cuenta que la gente tiene muchas ganas de conversar esas cosas. ¿Cachai? Como que la Claro, gente tiene esa como, no sé si es ganas o es una necesidad de querer conversar eso, porque encuentro que todo esto que hemos hablado en toda esta conversación, que son como las cosas que nos restringen, las cosas que nos han enseñado y todo, yo creo que la gente no quiere tener más esa juega y quiere habitar como esos lugares más como fuera de su zona de confort, más lejos como de su hábitat como heredado, como esta educación y todo, y tiene muchas ganas como de conversar esas cosas y tiene muchas ganas de vivir esas cosas, ¿cachai? claro, claro. Y ahí como, ahí, qué bacán que traes eso porque hay un término que se utiliza como para referir un poco a las estructuras o como, creo que lo he dicho en otros lives, pero que tiene que ver con la organización subjetiva de la experiencia, es cómo tú organizas tu experiencia. Y sucede que en la comunidad, como LGBTTIQA+, lo dije bien o no, Sí. son tres T. ¡Eh! Ya, pero en la comunidad, en el fondo, hay tanta represión como desde las mismas familias y una represión que también está introyectada desde las mismas personas que somos parte de la comunidad, que estos temas no los aprendemos y tampoco no los conversamos, no los aprendemos y tampoco los encarnamos. Son Claro. como espacios en donde no hay tribuna, ¿cachai? Entonces, es interesante también y agradezco, Caleta, que hayas aceptado mi invitación, porque este tipo de conversaciones nos permiten que las personas de la comunidad puedan organizar subjetivamente su experiencia como de manera más completa, con cosas que Claro. otras personas han vivido y que también son parte de la comunidad y que van como en otro, no sé si otro escalón, decir, pero como en otra parte del proceso, ¿cachai? Así que bacán, No, bacán, bacán. Me no, gustó claro. mucho.
Para lo que necesitáis, ahí me podéis tener en cualquier otro programa. Éjale, me parece. Oye, ¿algo más que agregar antes de ir cerrando? Llevamos 1 hora 14 ya. Mira, yo lo único que puedo decir como para cerrar todo esto, como un consejo a los cabres, yo siempre les digo, no, yo no estoy, yo no, yo hablo de mi propia experiencia y como consejos de amigo, ¿cachai? Como que yo no me gusta mucho hablar como desde este podio como medio conocedor y sabiendo, no, yo lo hablo muy desde como el par, ¿cachai? Como el, Ujú. y puta cabres, si tienen sus fantasías, vívanlas tranquilos, busquen personas con las que se sientan seguros de poder tener fantasía y poder conversar estas cosas. Eh, uno, uno, uno en su cabeza sabe cuándo confiar en algunas personas, bueno, y esa weá se siente y háganlo e investiguen si les gusta, traten de experimentar cosas nuevas, pero nunca salgan de su zona de confort, se sientan obligados a hacer cosas. Si es que no quieren hacerlo, vayan de a poco, quizá vayan entrenando, vayan practicando, vayan haciendo esas cosas para que un poco más vayan saliendo como de esa zona de confort y vayan como tocando sus fantasías de a poquito y vayan cumpliéndolas de a poco. Porque no es necesario, Ujú. weón, hacer todo de una porque cada uno tiene un proceso distinto, corporal, mental, imaginativo, de todo. Entonces respetemos nuestros tiempos, juntémonos con gente que respeta los tiempos que nosotros tenemos, ¿cachai? Y nada, pues yo creo que hay que puro tratar de sacarnos como estos tumores, weón, de la heteronorma, del machismo, weón, como de la vergüenza, del tabú, sacarnos como esas cosas y empezar a vivir como una sexualidad mucho más entretenida y mucho más conversado, como decías tú igual. Claro. Qué interesante y qué bacán también como lo propones, porque también de repente pensamos que esto es como esto de sacarse el tabú o la atadura, el amarre, pasa de un momento a otro y claro, hay epifanías que uno vive de repente que es como, oh no, ya esta weá no puede seguir siendo así, pero en Claro, general es como es la interacción constante con nosotros, con nuestras corporalidades, con nuestras mentes y con las corporalidades y las mentes de las otras personas en cada momento. sí, po. ¿Cachai? Entonces, qué bacán igual que lo propongas así y creo que eso también nos da el espacio para como sanar heridas desde la sexualidad a nivel colectivo. Súper, po, weón, súper. Porque de hecho ahí te vais dando cuenta que eh, cuando yo partí mi vida sexual un poco muy educada por el porno, muy mala experiencia igual, como que yo sentía que tenía que, por ejemplo, si era como pasivo en el acto sexual, tenía que ser el mejor pasivo y tenía que así como poder dilatarme en 3 segundos, ¿cachai? Como ser como el sumiso de la relación. Entonces después como que empecé a entender y empecé como... Y mis fantasías como que giraban mucho en eso, como en ser como muy, muy pasivo. Entonces como que mi fantasía iba mucho como en la percepción que yo tenía como de la sexualidad. Y cuando empecé a Ajá. cachar que no, que tengo un proceso, que tengo todo un tema como eh, tengo una dilatación no controlada y que necesito tener mi espacio porque de repente puede ser que esté en un día muy bacán que pueda pasar, otras veces que no, ¿cachai? Como que hay otros factores. Ajá. Entonces entendemos que tenemos un proceso, cada uno tiene un proceso distinto y cada uno vive ese proceso diferente. Entonces cuando yo me extrapolé de esa weá, ahí pude empezar como a fantasear bien, como a fantasear de una forma que significara placer para mí, ¿cachai? Y no Claro, como un placer impuesto por una norma, ¿cachai? Eh, y es muy entretenido como cuando empecé a darte cuenta que tu fantasía es súper cómoda cuando tú empezás a como, tú te acomodas como con tu claro, vida más sexual, ¿cachai? claro. Y ahí también es como el desafío es como mirar cierta parte de manera neutra en la fantasía. Como Claro, po. neutra en términos de prejuicios, ¿cachai? Es como, es lo que está, es lo que estoy sintiendo, es mi idea y vamos para adelante, pues, ¿cachai? Sí, po. Pero la neutralidad igual es un gran desafío que ahí es interesante que podamos eh, como sacarle partido. Y quería agregar el último comentario que puso aquí Vale Duarte, que dice, siento que es algo generacional hablar de sexualidad, ya que hoy en día es más libre la sexualidad. ¿Qué crees tú? Antes de ir Eh, cerrando. para ir cerrando, sí, yo creo que tiene que ver mucho con las generaciones, porque entendamos que las generaciones para atrás vienen así como con más falta de educación que la que tenemos nosotros. Nuestros papás se educaron de una forma muy distinta y sus padres de una forma mucho más distinta, ¿cachai? Y, y cada vez más como que estas generaciones entienden que la generación anterior está más como confinada o está mucho más hermética. Yo me acuerdo que una vez estábamos como almorzando en la casa de mi abuela tiene como 78 años, ¿cachai? Y mi abuela enviudó muy joven, ella se casó, tuvo a mi papá, a su hermano y su marido se suicidó
y ella no volvió a rehacer su matrimonio, y ella se quedó soltera desde como los 20 años, ¿cachai? Entonces ella ha estado toda su vida soltera. Y yo siempre la veía mucho a ella como con sus fantasías sexuales, y yo le decía, pero vieja, cómo no querías tirar con un weón? ¿Cómo no has tenido sexo, weón, en todo este tiempo? ¿Cómo no te volviste a casar? Y ella como muy desde, no, es que en verdad yo no lo necesito, y la weá, y como que buena onda. Y un día estamos como en esta mesa familiar, así como almuerzo de domingo, es como buena onda, y mi abuela dice así como, oye, que me encantaría verle la tula a un negro. Y todo así. Y como que mi papá atacado, pero mamá, ¿cómo decís esa weá? Tú no podís decir esas cosas y las weá. Y es como, claro, ¿por qué? Porque una señora de edad no puede decir eso, porque es mujer no puede decir eso, como que las generaciones para atrás se supone que son herméticas y que no pueden tener deseos, no pueden hablar Claro. como cosas como, ¿cachai? Entonces, fue muy heavy como este choque como cultural, porque, o sea, este choque generacional, porque ella, siendo que debería ser la persona con más quiero buscar bien la palabra, con más como conocimiento para decir cosas, porque he vivido mucho más que todos nosotros, ¿cachai? Ajá, Puede tener más propiedad de decir cosas, no se le permite hablar de eso, ¿cachai? Porque es como tabú, claro, ¿cachai? Las personas como más claro. antiguas se supone que no pueden tener una sexualidad, no pueden tener una fantasía, ¿cachai? Pero Sí, sí, yo pues creo que es esa muy idea como generacional. de que el adulto mayor no tiene sexo, como que no se comparte Claro, po. sexualmente, que no tiene vida Sí, po. sexual. Qué interesante también, porque cuando tú decís como, ya, pero ¿cómo no puede pasar todo este tiempo sin querer tirar con alguien? Y yo pienso, como también como en relatos que he escuchado a mujeres y algunas de mis consultantes, que muchas de ellas tienen vida sexual con parejas como con hombres fomes, po, weón. Entonces, como esta parte de la memoria, que nos, como de la idealización mezclada con la memoria de lo que nos ha pasado, como que no es Mm, tan potente, porque en verdad la vida sexual a la que se han enfrentado ha sido como de buenos falocéntricos y como ya, buscan eyacular y luego las dejan ahí. Entonces, claro. frente a esa experiencia, también no sé qué tanto como podáis ¿Qué tanto echarlo de querrán volver a menos, tenerla? como, sí, pues, ¿cachai? Como encima incómoda, entonces Claro, como po. que igual esa parte es interesante, pero es bacán también entender cómo nos estamos enfrentando, o no sé si enfrentando, pero compartiendo desde la sexualidad de manera distinta como en estos choques generacionales. Sí, bueno, a mí Bacán, me gusta harto esta generación nueva que está siendo mucho más honesta, tanto como en su expresión, tanto como en sus sentimientos, están siendo mucho más honestos con estos temas. Y me gusta caleta, ¿cachai? Me gusta caleta que se conversen, me gusta caleta que se expongan, y que haya gente como tú también que expone esto, ¿cachai? Como desde un lado súper, como desde el respeto, desde el conocimiento, ¿cachai? Como que toque estos temas para que la gente también esté súper como como que encuentre básicamente un espacio seguro para poder escuchar estas cosas y poder hablar de estas cosas, ¿cachai? claro, claro. Mira, ahí Donut Hart dice, yo creo que Héctor Noguera Electro que me meta, electro no llega. Era beta. Héctor Noguera. Yo igual, ahora que salió eso, como que igual tenía varias fantasías sexuales como con personajes de teleserie y la mayoría eran como villanos. Hay un lado muy erótico en los villanos, bueno, hay un lado muy En los erótico. villanos, claro. Qué interesante. Oye, ya pues creo que llegamos a un buen puerto. Llevamos 1 hora 22 de live. Creo que ha estado bonito lo que hemos conversado. Algo más que añadir, si no hay nada más que añadir, ahí donde la gente te puede encontrar, seguir tus crónicas, lo que compartís en tus historias, ahí dejo tribuna disponible. Ya, chiquille. Oye, primero, gracias por la invitación, me gustó mucho, ha sido muy entretenida la conversa, me encantan estos temas. Me pueden seguir en mi Instagram, que es Crónicas Colas, que es un espacio como también seguro, un espacio donde podemos conversar, morbosear, cagarnos de la risa. Es un espacio donde yo les cuento todo lo que me ha pasado en la vida para que ustedes se sientan seguros y en confianza conmigo de que estas weas les pasan a todos, weón. Como que todos hemos vivido de todo y nos puede pasar de todo y no hay que tener vergüenza de casi nada, weón. Mi mamá decía que hay que tener vergüenza para robar y ni para eso. Ni para eso me da vergüenza ya, weón. Pero no, síganme en Crónicas Colas, tenemos contenido entretenido, weón. De repente estamos en los San Jueves donde tomamos, nos reímos, mormoseamos, de todo. Así que están full invitados a seguirme Déjale. a mi red ahí. Excelente. Ya pues ahí saben, arroba crónicas colas para que les sigan. Y hemos llegado a un punto, un buen punto. Ya vamos a empezar a despedir, a cerrar. Vamos a agradecer a los ancestros, a toda la gente que ha estado aquí conectada con nosotros, compartiendo. Ahí Donut Hart y a Jan Molinet, que llegó aquí al final y que dijo como
compartió también la idea de que es común que las mujeres mayores no quieran tener sexo o tener una vida sexual porque han tenido malas experiencias. Saludos a Jan Molinet y a toda la gente, que sepa también que esto va a quedar grabado y en los próximos días vamos a subirlo a Spotify y en YouTube. Así que nos vemos y hasta la próxima. Nos vemos en el infierno. Chao a todos. Adiós.